Bienvenidos a la nueva normalidad. Bienvenidos a Soil Gold Magikarp. Esto es lo que nos dice Ari Aster en su nueva película, Eddington, que retrata lo catastrófico de una sociedad fragmentada a través de la pandemia. ¡Estoy grabando esto! Quedas avisado. ¿De verdad es necesario? Mira, Joe, A 2 metros. Me a home where the buffalo roam, ¿Estás rezando? where the deer and the antelope play. ¿Cómo estamos así? Y lo que es peor, ¿merece la pena? Antes de nada te digo que este vídeo no es un resumen, entonces para comprender todo lo que vamos a hablar hoy tienes que verte la película. Si es verdad que yo en un principio no pensaba verla porque todas las opiniones que escuchaba eran negativas, pero diablos, para poder valorar algo tienes que conocerlo y bueno, yo disfruto mucho de ver películas. Por cierto, hola, soy Selene y si te gusta el cine, la cultura pop y vives crónicamente online, este canal es tu casita. Bienvenido. Así pues, empecemos a hablar de la película, Eddington. A pesar de no ser un resumen, vamos a empezar por el principio, que enlaza directamente con el final. Soil Gold Magikarp. ¿Qué es? En la película se nos muestra como una especie de centro de datos que van a construir en las afueras de Eddington. Al principio no está construido y al final de la película ya lo tenemos. Pero esto simboliza una ruptura en la sociedad y es que el término Soil Gold Magikarp es una palabra clave que se ha utilizado en momentos en los que las inteligencias artificiales más primitivas cometían algún fallo o tenían algún error y por accidente rompían sus propias normas, revelando así cierta información o, bueno, simplemente fallos, ¿no? ¿Os acordáis cuando ChatGPT no sabía cuántas R's tenía Strawberry? Pues este término sirve para identificar ese tipo de fallos en la comunicación. Lo que nos da el tema central de la película, un fallo en la comunicación, pero a nivel global. Así pues, vamos a conocer a los personajes de esta obra para ver cuál es el rol de cada uno en nuestra sociedad y espero, por favor, que trasladéis a la sociedad y a la vida real las definiciones más o menos de estos personajes, porque estoy muy segura de que vais a ser muy capaces de identificar a personas reales con este tipo de conductas. Comenzamos por Joe Cross, el sheriff, nuestro protagonista. Un hombre que a raíz de la pandemia siente que se ha perdido a sí mismo a nivel de autoridad. No tiene tanto poder sobre sí mismo porque se le han impuesto ciertas normas y a su vez, como sheriff, pues también tiene sus límites. De hecho, todo empieza más o menos porque él se negaba a ponerse la mascarilla. Pero en Eddington y a raíz del COVID, el mundo ha cambiado. Y este sheriff empieza a utilizar su poder para imponer su relato, ya sea hablando de otras personas, acusándolas o cometiendo ciertos actos y cargándoles la culpa a otras personas. Lo que simboliza este personaje es que la autoridad no tiene por qué tener a día de hoy nada que ver con la realidad o con la verdad, pero sigue siendo un gran altavoz. Por lo tanto, va a ser muy creíble lo que las autoridades digan. Después tenemos a Luis, su mujer, que me parece un personaje muy interesante. Luis fue víctima de abusos por parte de su padre y ella vive con su trauma. Es un trauma que, bueno, a pesar del COVID, ella ya se la ve que está encerrada en su casa, que no socializa, que no hace vida real al margen de unas muñecas que confecciona, pero sí pasa mucho tiempo en internet. Entonces la desconexión de la realidad le hace conectar más con gente de internet y esto lo hace realmente como búsqueda de una cura para su trauma. Entonces en estas comunidades conoce a personas que se aprovechan de ello. Y es que esto realmente es algo muy actual, la creación de nuevos dogmas a través de internet cuando el sistema falla. Por otro lado tenemos a Ted García, que sería la contraparte del sheriff. Ted García es el alcalde, entonces tenemos aquí al alcalde y tenemos al sheriff y son opuestos pero similares a su vez. Ted García se nos presenta como una persona políticamente progresista con una fachada amable que, bueno, frente a la cámara, frente a la sociedad, es alguien abierto de mente, alguien respetuoso, alguien educado, alguien que vela por el pueblo. Vemos la manera en la que trata a compañeros de gabinete, a su familia y además es un político al que no le importa con quién pactar con tal de mantenerse en el poder. Es decir, aquí estamos hablando de ideología líquida. Por interés te quiero, Andrés, y si no te gustan mis principios, tengo otros. Pero hablando de principios, hablemos del personaje de Brian. Brian es un chavalín adolescente que es amigo del hijo del alcalde. Es un personaje que tiene una identidad en disputa y que tiene la necesidad de sentirse parte de algo. En un principio,
adopta cierta ideología como para ligar. Está en una fiesta, ve que una chica lleva un libro, busca en Google el libro, empieza a involucrarse más en este tipo de movimientos, incluso empieza a hacer activismo y en casa pues suelta sus discursos activistas, a pesar de que sus padres piensan que pues, es estúpido por decir esas cosas. Y aquí se pone sobre la mesa algo muy interesante que podemos ver especialmente en los jóvenes de nuestra sociedad. Que bueno, si alteras los incentivos de pertenecer a ciertos colectivos o a ciertos grupos con ideologías muy concretas, también estás alterando la identidad de ciertas personas o estás haciendo que vayan para un lado o para el otro. Otro de esos personajes con apariciones estelares sería el sheriff del pueblo de al lado, Butterfly Jiménez. Realmente está como resolviendo el caso. Sin embargo, es un personaje que es directamente expulsado de la investigación. Y esto encarna a bueno, las personas que claramente pueden conectar los relatos y son expulsados. Es como si tú te ves un debate de bueno, cualquiera de estos podcasts que están tan de moda ahora y en vez de llevar a dos personas que van a generar polémica, llevas a dos personas muy racionales que pueden acabar llegando a conclusiones comunes. Eso no interesa. Pues a esa gente la expulsamos. Luego tenemos también al hombre sin hogar, que es un poco también no detonante, pero sí como una figura anticipatoria al gran conflicto de la película, porque él en sí, su existencia también es como un error en la sociedad. Y por último, otro de esos personajes con aparición estelar, y yo creo que es el que menos minutos tiene en pantalla, Vernon. Vernon es muy interesante y es muy importante, tiene una conexión directa con la esposa del sheriff, que es el líder de una especie de secta, vamos a llamarlo comunidad online, en la que bueno, pues convence a personas para que formen parte de su comunidad y apropiándose del dolor real de otras personas, su experiencia y su trauma, él crea marca, él capitaliza, él monetiza todo eso. Él promete sanación, pero genera dependencia en aquellos que le siguen. Y bueno, su ascenso mediático lo que nos dice es que el sistema premia esa espectacularización del dolor de las personas. Realmente me interesa muchísimo este personaje porque conecta mucho con nuestra propia realidad y yo creo que sabéis exactamente a qué tipo de personajes me estoy refiriendo. Esos que te prometen mucho, te prometen una vida mejor en comunidad, que te van a ayudar a crecer espiritualmente, laboralmente, económicamente y al final se quedan con tu dinerito, se quedan exponiendo tu drama y tú te quedas así. Una vez que hemos hablado de los personajes, vamos a los temas esenciales de la película. Que bueno, por un lado sería esa especie de burbujitas, ¿no?, en las que estamos metidos cada uno, esos microcosmos, digamos, en los que frente a un mismo hecho tenemos todos diferentes relatos. Esto ya se ve en periodismo, se ha visto toda la vida, ¿no?, cuando siguiendo una u otra línea editorial, un acto o un suceso tiene historias diferentes. Pongamos que se estrena la película de Eddington y van 10 personas están haciendo cola. Un periódico que esté a favor de la película dirá más de 9 personas están en la cola y un periódico que esté en contra de la película dirá solo 10 personas están en la cola. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues esto extrapolado a un sistema individualista hace que los relatos sean múltiples. Y cuando hablamos de problemas sociales puede llegar a ser algo grave. Por ejemplo, en el caso de Louise, el personaje de la mujer del sheriff que fue abusada, aquí hay diferentes relatos. Tenemos una versión testimonial, una versión de negación familiar y una versión en la que llega el personaje a través de meterse en esta secta. Pero es que el hecho es uno. Y yo creo que el tema de los microcosmos es mucho más evidente con cosas como las protestas. Aquí donde los manifestantes están viendo una protesta pacífica en defensa de los derechos civiles, el sheriff está viendo cómo el orden público está siendo alterado. Pero es que los hechos son uno, hay 4 chavales con pancartas en una plaza. Entonces este patrón se repite y se repite a lo largo de la película, ¿no? El de que haya un hecho y un montón de versiones. Y lo que nos da a entender es ni más ni menos que el colapso de una realidad compartida. Y esto tiene muchísimo sentido. Antes de la pandemia yo creo que había como unos acuerdos sobre cómo era el mundo y cómo funcionaba el mundo. Y a posteriori se han ido cuestionando situaciones o poniendo en debate cosas que eran debates que ya estaban superados. Todos sabemos que el cielo es azul, bueno, vemos el cielo azul.
todos sabemos que la Tierra es redonda. Entonces, porque se han empezado a cuestionar cosas de temas que ya estaban superados. Y cuando empiezan a cuestionarse cosas, esos cuestionamientos al final terminan atacando a los derechos de las personas. Entonces yo creo que es muy importante poner sobre la mesa que hay una total desconexión de un, digamos, sentido común conjunto. Es como que ya no se discuten los hechos y cómo han pasado los hechos. La discusión ahora es sobre el marco a través por el cual cada uno está viendo los hechos. Algo muy chulo en esta película, bueno, dos cosas muy chulas en esta película. Ari Aster te pone un montón de diálogos en los que parece que se habla de una cosa, pero realmente se está discutiendo sobre cosas mucho más profundas y filosóficas. Y bueno, otra cosa que a mí me gusta muchísimo es que hay un montón de pantallas. Y es que las pantallas tienen mucho protagonismo en nuestras vidas y sobre todo si hablamos de estos temas de polarización política. Además, Ari Aster lo hace con un gusto, vamos, es que no es un plano cutre de alguien con el móvil. Estás dentrísimo de la película. Y es normal que escoja grabar pantallas cuando otros directores no se atreven a hacerlo, porque la verdad tiene bastantes complicaciones. Tiene muchísimo sentido que esté aquí, ya que, bueno, como he mencionado con respecto a la polarización política, los teléfonos móviles, las redes sociales son grandísimos altavoces. Y esto es muy interesante porque toca también unos puntos que tienen que ver con el consumo de redes sociales, como por ejemplo, los vídeos pueden estar editados y tampoco te están mostrando la realidad. Por lo tanto, lo que tú asumes como realidad es una realidad editada. Te radicalizas por el feed, haciendo scroll, especialmente en redes sociales como TikTok. Si sigues consumiendo lo que te recomienda TikTok, tu ideología, tus gustos y tu identidad va a estar construida por lo que consumes. La pantalla también nos sirve para denunciar algo, pero también para fabricar algo. Tú puedes crear una polémica online y puedes denunciar una situación online. Pero lo más importante es que al formar parte de todo esto, las evidencias online dejan de ser neutrales. Ni siquiera este vídeo es neutral, ¿no? Y bueno, sé que esto está quedando largo, así que vamos ya para el final. Que lo que pasa ahora mismo en Estados Unidos es que esta especie de glitch, esta especie de Soiled Gold Magikarp se institucionaliza. ¿Os acordáis de Brian? Acabamos de hablar de él. Es ese chico que eligió una identidad política para encajar. Bueno, pues te pasa al otro bando y lo monetiza. El líder de la secta escala a la televisión. ¿Y qué pasa con el resto de personajes? ¿Qué pasa con nuestro sheriff, nuestro alcalde? Bueno, pues pasa que quedan muertos, desplazados o fuera del plano. Entonces, con esto lo que nos quieren decir es que una anomalía se ha convertido en infraestructura social. Y aquí es cuando se nos cuestiona al espectador, ¿qué vas a hacer frente a esta situación social? Tienes dos opciones. O aprendes a dialogar con las personas o vives en esa nueva normalidad. Yo sé que todo esto puede ser un poco polémico porque en ocasiones parece que Ari Aster está ridiculizando ciertos movimientos sociales. Yo creo que realmente lo que ridiculiza no son los movimientos en sí, sino la manera de abordarlos. A mí me hizo mucha gracia ese momento en el que están haciendo una vigilia y hay un chico blanco dando un discurso sobre la importancia de las vidas de las personas de color y dice: yo soy un chico blanco y estoy aquí para escuchar y lo haré. Cuando termine el discurso, venga, por favor, no me digáis que no es graciosísimo y que no es una caricatura fantástica de pues cómo hay personas que no saben cuál es su papel en las distintas luchas. También hay quien puede decir que Ari Aster como que no se posiciona realmente en quién está acertado y quién está equivocado, cuál es la ideología de este hombre. Yo simplemente no es algo a lo que le quiera dar valor. Ahora mismo yo creo que la historia que nos quiere contar es otra simplemente y que estamos quizás tan cegados en esa especie de enemistad, ¿no? de bandos que pues se nos puede olvidar lo importante, que todos somos seres humanos, que vivimos en sociedad y que para subsistir tenemos que comunicarnos y comprendernos entre nosotros. Hay muchísimo más de lo que hablar de esta película, pero bueno, quería hacer un comentario breve, así, sin guión ni nada. Solo tengo como cuatro puntitos.
Y nada, seguramente la vuelvo a ver, pero no voy a hacer un análisis súper detallado como he hecho ya de Jennifer's Body o de Saltburn. Aún así, espero que veáis la película y bueno, que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Soy Selene y si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un besito, chao. ¡Mua!